Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Todos ¿Cómo va bien? todo? Bien, bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, antes de empezar las clases, les digo, no tuve tiempo de corregir los exámenes, pero durante la semana los van a estar corregidos, así que, bueno, durante la semana vayan entrando. Yo calculo miércoles o jueves voy a poder corregirlos. Eh, Así que, bueno, después les digo, yo les digo que estén atentos, sobre todo por si alguien tiene que recuperar para poder, bueno, presentar de nuevo el trabajo, ¿sí? No vi ninguno, así que no tengo idea cómo está. Porque generalmente voy viendo, a veces voy viendo de algunos y después subo todas las notas, pero ahora no tuve tiempo de ver ninguno. Bueno, ya estamos llegando al final del curso. Hoy lo que vamos a ver es OSPF. OSPF se divide en dos clases, que es OSPF Single Area, o sea, de una sola área, y OSPF Multi-Área, ¿sí? Y la última clase vemos BGP. O sea, básicamente las últimas clases son de lo que es ruteo dinámico. Eh, eh, o sea, desde ya les voy adelantando, BGP lo vamos a ver muy por arriba, es muy vasto BGP, lo vamos a ver muy por arriba, y sí vamos a ver, después de ver BGP, la última clase también es BRRP, ¿sí? Que es un protocolo de redundancia de Gateway, pero bueno, estas dos clases nos vamos a abocar a lo que es OSPF. Si todo sale bien, son clases que no son tan largas, a diferencia de algunas clases que venimos teniendo, así que bueno, y es un tema que personalmente creo que se les había adelantado, a mí me gusta. Bueno, vamos a empezar con la clase. Bueno, un segundito que termina de acomodar todo. Protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? ¿A qué le llamamos ruteo dinámico? Ruteo creado por protocolos precisamente de ruteo dinámico. Nosotros ya vimos uno en el primer módulo que es RIP, ¿se acuerdan? Hoy lo que vamos a ver es OSPF. OSPF es el acrónimo, las siglas son Open Short Path First, ¿sí? Básicamente lo que busca es encontrar la ruta más corta a un destino. Corta no por la cantidad de saltos, sino en base a una medida de costo, ¿sí? Los protocolos de ruteo dinámico crean en forma dinámica, automática las rutas, ¿sí? En particular, cuando hablamos de OSPF, cuando dos routers llegan a un estado de total comunicación o conexión. Vamos a ver que hay distintos estadios para llegar a ese estado full. Se dice que esos routers lograron la adyacencia, ¿sí? Bueno, acá entra un concepto que es importante y que vamos a ver a medida que vamos avanzando todas estas clases, que es el de sistema autónomo. Básicamente, el sistema autónomo es un conjunto de routers que hablan el mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Puede ser OSPF, puede ser RIP, puede ser BGP, o sea, en su versión interna el BGP, pero que hablan el mismo protocolo de ruteo dinámico. Cuando nosotros tenemos ese grupo, estamos hablando de un sistema autónomo. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos BGP, que lo que nosotros hacemos por medio de BGP es comunicar o sea, comunicarnos con esos sistemas autónomos por medio de un router que se denomina ASBR, ¿sí? Autonomous System Border Router, eh, em, pero dentro del sistema autónomo pueden hablar otro protocolo cualquiera de ruteo dinámico, ¿sí? Bueno, y si nosotros hablamos de ruteo dinámico, podemos dividirlos en dos grupos. Lo que nosotros denominamos Internal Gateway Protocol, ¿sí? En los cuales están los protocolos de distancia vector, que serían RIP en su versión uno y versión 2, IGRP, eh, EIGRP, esto no lo vamos a ver, y después lo que es los protocolos de estado enlace, Link State, ¿sí? En donde tenemos ISIS, que es un protocolo de Cisco, que en realidad ya no se usa, y tenemos OSPF, que es una evolución de ISIS. Ambos usan el algoritmo de Dijkstra para hacer el cálculo de las rutas, ¿sí? Y después, en lo que es eBGP, usamos un protocolo que se llama de Path Vector, de camino vector sería, en donde el único protocolo, el protocolo por excelencia, es BGP. Básicamente, este es el protocolo que se usa para comunicar las redes en Internet, ¿sí? Nosotros comunicamos, o sea, no estamos hablando a nivel de rutas como podríamos pensar para llegar a una red en particular, sino para llegar a un dominio administrativo que nosotros tenemos en Internet. O sea, estamos hablando
de otra cosa más compleja. De todas maneras, como le dije, lo vamos a ver medio por arriba, pero bueno, vamos a ver algunos conceptos interesantes, por lo menos para entender más o menos cómo funciona. Bueno, como les dije, OSPF es un protocolo de link state, estado enlace, y se basa en que un router comunica a los restantes routers en la red, identifica cuáles son sus vecinos y a qué distancia está de ellos, ¿sí? Con la información puede construir una mapa de la red y calcula los caminos óptimos para llegar a los distintos destinos. Básicamente, ¿qué nos referimos? Fíjense. eh, ¿Cómo funciona OSPF? Descubre a los vecinos y sus direcciones. Nosotros vamos a, por ejemplo, centrarnos en el router A, ¿sí? Mide el costo para llegar a cada uno de sus vecinos. Por ejemplo, para llegar al router C, tiene dos formas de llegar. Por router B, o sea, en realidad tiene más de dos formas, pero vamos a decir, por ejemplo, para llegar por router B, eh, que tiene un costo de 15, 10 de costo para llegar al router B, más 5 entre router B y router C. Y yendo por router D, tiene 6 de costo, más 6, más 5, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene 15 de costo contra 17 de costo. Entonces, acá, como en base a la aplicación del algoritmo de Dijkstra que yo les decía, eh, el costo, o sea, la ruta con menor costo es a través de router B, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Es lo que les decía recién. Los routers mandan lo que se denomina entre ellos, ¿sí? En este caso, fíjense, router A mandará a estos tres routers un LSA. Es un Link State Advertisement, ¿sí? ¿Qué es ese Link State Advertisement? Básicamente es lo que dice es cuáles son los routers a los que llega y qué distancia está de esos routers, ¿sí? En todo este grupo habrá un router que nosotros denominamos un DR, Designated Router. Ya vamos a ver qué es el Designated Router. Básicamente, que manda a todos los routers una base de datos que se llama LSDB, que es Link State Database. Entonces, todos los routers, a diferencia de lo que era RIP, ¿se acuerdan que en RIP nosotros teníamos un router, por ejemplo, que hablaba RIP? Nosotros estamos parados acá. Este es el router A y tenemos router B y router C. Router A solamente conocía a qué router llegaba, ¿sí? Y no sabía la topología de la red más allá de router C y router B. Decía, yo llego a router B y yo llego a router C, nada más, ¿sí? Todos los otros routers no sabía, solo, él decía, bueno, para llegar a tal red yo se lo mando a router B y que router B se encargue. Bueno, acá, dentro de un sistema autónomo, todos los routers de un sistema autónomo tienen la base de datos completa de toda la topología de la red. Por eso es que decía que hace un mapa, ¿sí? De la red. Entonces, yo desde este router sé llegar a todos los destinos. Desde este router se llega a todos los destinos y todos comparten la misma base de datos, que es la que se denomina LSDB, Link State Database, ¿sí? Eso es a diferente. Entonces, yo conozco y sé cuál es el costo para llegar a todos los routers que tengo en mi sistema autónomo. Entonces, eso hace de OSPF un sistema de ruteo dinámico, un protocolo de ruteo dinámico más eficiente. ¿Por qué? Además, acuérdense, en RIP nosotros tenemos la limitación del conteo de saltos, ¿sí? Bueno, acá no tenemos esa limitación. Acá otra ventaja que tenemos, las actualizaciones solamente se envían cuando se produce cambio en la topología de red, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio en la topología de red, el DR, el Designated Router, va a mandar la nueva base de datos a todos los routers y van a tener todos los nuevos la nueva base de datos, ¿sí? Eh, bueno, cuando tenemos muchos routers, podemos dividirlo en áreas, eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces hace más manejable toda la configuración, ¿sí? Porque de pronto no vamos a necesitar configurar todos los routers, sino directamente los dividimos en áreas y vamos a saber a qué red llegamos de acuerdo a las áreas, ¿sí? Hoy vamos a ver solamente lo que se denomina el área de backbone, el área cero, ¿sí? La desventaja que tiene OCPF con respecto a RIP es que utiliza muchísimo más CPU que RIP debido a la aplicación de este algoritmo de Dijkstra que yo les decía para hacer el cálculo de las rutas, ¿sí? Entonces, bueno, además van a ver que es bastante más complejo, bastante más, es más complejo de configurar, ¿sí? Acá nosotros vamos a hacer un ejemplo con pocos routers, pero tengan en cuenta que nosotros hablamos de un sistema autónomo con 80 routers y bueno, va a ser más complejo de configurar que RIP era bastante simple y directa la configuración, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? No. No, no, está bien. Bueno, los E. Esos números,
Pero ¿Cómo? esos números de los costos que calcula el router por Ah, tus buena vecinos. pregunta, buena pregunta. El costo, en realidad, no hay un estándar para el costo, cada vendor tiene su propia forma de calcular los costos, pero como regla general, que esto sí es algo para todos los vendors, el costo es inversamente proporcional a a la velocidad del enlace. ¿Qué quiere decir? Cuanto más lenta sea la velocidad del enlace, ¿sí? Un enlace, por ejemplo, entre router A y router B, más costo vas a tener, ¿sí? Por lo cual va a ser, va a ser menos preferida esa ruta para ser elegida. Si, por ejemplo, o sea, nosotros podríamos decir acá que la ruta en router A para llegar a router B, o a ver cómo sería el ejemplo donde tengo dos formas de llegar. Bueno, en realidad hay que calcular, ¿no? Pero yo lo que podría decir es que el enlace entre router A y router B es más lento que el enlace entre router A y router D, porque tiene menos costo el enlace entre router A y router D, ¿sí? No obstante, cuando nosotros estamos hablando de llegar a router D, nos conviene venir por router B porque tenemos menos saltos y la suma que eso es lo que se encarga la algoritmo de Dijkstra, la suma de los costos es menor yendo por router B que por router D y luego por router B. ¿Se entendió más o menos todo eso que dije, verdad? Sí, sí. Bueno. Pero esos números no son visibles para nosotros o lo es interno del router. No, 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 eso en realidad lo tendríamos que calcular si queremos calcularlo, ¿sí? Ah, está. En la plataforma está, cómo es el cálculo, cómo lo hace MikroTik. No me acuerdo, creo Ujú. que es dividido en 100 o 1000 Mbps. Sí, a ver, no me acuerdo cómo lo calculaba, para decírselo de memoria, a ver, déjeme que lo busque. ¿Cómo hacía el cálculo del costo? Eh, métrica o SPF, acá está, fíjense. Dice, el costo es el ancho de banda de referencia sobre la velocidad del enlace. Como les decía, cuanto más velocidad el enlace, menor es el costo, ¿sí? El ancho de banda de referencia es de 10 Gbps, ¿sí? 10 Gbps. Pero como les dije, eso puede cambiar con el vendor, ¿sí? Eso puede cambiar con el vendor. Bueno, eh, continuemos. Bueno, como todas las rutas, también las rutas aprendidas por SPF tienen una distancia administrativa, que en este caso las rutas aprendidas por SPF tiene una distancia administrativa de 110. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una ruta para llegar a un mismo destino, si es estática, va a elegir la ruta estática con respecto, o sea, es por sobre la ruta OSPF. Pero si, por ejemplo, tenemos una misma ruta aprendida por OSPF para llegar a un destino y otra ruta para llegar al mismo destino aprendida por RIP, en ese caso va a elegir la ruta aprendida por SPF porque tiene menos distancia administrativa, ¿sí? Eso como referencia para que lo tengan. Bueno, esto lo vamos a ver después. Después sí es importante esto, que nosotros tenemos lo que se denomina un backbone area, ¿sí? El área donde tenemos un grupo de routers y es la red principal en donde se distribuyen todas las rutas de OSPF, ¿sí? Van a ver en la clase que viene que nosotros podemos tener más de un área, pero hay una condición que todas las áreas tienen que tener contacto con el backbone área, ¿sí? Y en caso que no lo tengan, hay que hacer una configuración adicional. La adyacencia es lo que yo le decía, cuando dos routers llegan a su estado de comunicación full, que hicieron todo el intercambio de mensajes, todo esto está explicado en forma muchísimo más detallada en la plataforma, se dice que dos routers en OSPF lograron la adyacencia. Por ejemplo, en BGP se llama vecindad, en OSPF es la adyacencia. Y tenemos una interfase que se llama una loopback interface, ¿sí? Que es una interfaz virtual que se usa para realizar pruebas de ICMP y tiene uso especial para el router ID. Nosotros vamos a configurar una interfaz virtual de loopback donde vamos a configurar un IP que va a ser la del router ID. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque el router ID va a definir quién es el designated router. Bueno, ahí lo vamos a ver. Fíjense, nosotros tenemos el router ID que sí o sí todos los routers tienen que tener, así como tenemos áreas, dentro de un área tenemos los routers, ¿sí? Y todos los routers tienen que tener un router ID que es el que identifica al router en el área, ¿sí? En eso todos debemos configurarlo. Nosotros para evitar
que se caiga una interfaz, perdón, o sea, básicamente, en base a los IPs de las interfaces, es que se determina el router ID. Ahora, para evitar eso de que vaya cambiando el router ID, lo que nosotros creamos una interfaz de loopback, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacemos, que es una interfaz virtual que no se va a caer nunca. Al evitar que, o sea, al asegurarnos que no se va a caer nunca, nosotros nos evitamos que vaya cambiando el router ID, ¿sí? Y además vamos a configurar el router ID en el dispositivo, en la configuración de SPF, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la elección del DR y BDR, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Loopback IP más alta. En caso de que nosotros no configuremos un router ID, las interfaces de loopback se convierten en nuestro router ID, ¿sí? Y la IP más alta y activa de cualquier interfaz, si no configuramos ni loopback, ni una loopback, una interfaz de loopback, ni un router ID, la interfaz que con la IP más alta y que esté activa va a ser la que va a determinar nuestro router ID. De todas maneras, todo eso nosotros no vamos a entrar en eso, sino vamos a configurar siempre un router ID. Y fíjense que dice, el router ID es más alto, representa el DR, ¿sí? Y el segundo más alto representa el VDR. Los demás son DR order. El DR, como yo les decía, es el designated router, ¿sí? Que es el encargado de responder todas las consultas de la tabla de enrutamiento de la red. Básicamente es el que tiene el mapa de la red y por medio de los medios de los LSA pasa la LSDB a todos los routers dentro de un mismo sistema autónomo, ¿sí? El VDR es el Backup Designated Router. Queda en espera por si el DR se cae, ¿sí? Si el DR se cae, toma el rol de DR, ¿sí? Y después los DR Orders son los demás routers que van a recibir la base de datos, pero que no hacen el intercambio, o sea, no mandan LSA eh, eh, con la LSDB, ¿sí? Con la base de datos. Solamente la reciben y la ponen en su memoria. ¿Se entendió eso? Sí, Bueno, el DR todo, y VDR, sí, escucho. todo eso es configurable por nosotros, ¿no? En realidad, No cuando tengo que nosotros configuremos el router ID, ya va a quedar determinado ahí. ah, Ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? No, no nos interesa, a ver, quiero ir sobre este punto. El DR y el VDR, ¿sí? O sea, el Designated Router, el Backup Designated Router, solo tiene sentido cuando nosotros estamos en una red de dos o más, de más de dos routers, ¿sí? Tres o más routers, ¿sí? Porque si nosotros solo tenemos dos routers que hablan OSPF, va a haber una conexión punto a punto y ahí no va a haber ni DR ni VDR, ¿sí? Ahí lo vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, el router con valor de prioridad más alta, porque también nosotros podemos configurar la prioridad, va a ser designado el DR, ¿sí? La prioridad por defecto es uno. En caso de tener la misma prioridad, se va a elegir el DR como el router con el mayor router ID, ¿sí? El router con el segundo valor de router ID va a ser el VDR, ¿sí? Y en caso de tener la misma prioridad, se elige el DR o el router con mayor router ID, ¿sí? Eh, como le dije, el valor predeterminado de la prioridad, y lo vamos a ver, eso lo configuramos en la parte de interface, es uno, ¿sí? Y un punto importante es que si nosotros ponemos 0 como valor de prioridad, quiere decir que ese router no es elegible como designated router, como DR, ¿sí? No puede ser DR si la prioridad la ponemos en 0, ¿sí? Todos los otros routers que no son el designated router ni el backup designated router son los DR others, ¿sí? Que solamente recibe la base de datos, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí está claro? sí, Sí. Bueno, como corolario, Open Shortest Path First utiliza el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Es un protocolo de enrutamiento dinámico de link state, ¿sí? Y su medida es del costo. Bueno, acá vamos a ver que tenemos diferentes tipos de router. Eso lo vamos a ver más la clase que viene cuando veamos multiáreas. ¿Sí? Y hoy lo que vamos a ver ahora es un laboratorio para ver cómo hacemos la configuración. Fíjense, como siempre, el objetivo es conectar todas las LAN por medio de ruteo dinámico. ¿Sí? Bueno, acá yo tengo que hacer una aclaración. Yo les había dicho al comienzo del curso, y alguna vez supongo que se lo repetí, no me acuerdo bien, pero que eh, cuando las configuraciones en versión 6 y versión 7 sean diferentes, vamos a verlas de las dos formas. Bueno, hoy lo vamos a ver cómo, en lo que en particular,
las mayores diferencias entre versión 7 de ruteros y versión 6 de ruteros ocurren en lo que es ruteo dinámico, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver ya sea la configuración en versión 6 y luego en versión 7, porque son muy diferentes las configuraciones, aunque el concepto es el mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer OSPF Single Area en versión 6. Fíjense, yo acá tengo los router ID ya determinados, ¿sí? El router ID tiene es un IP. Y esos son los router ID que nosotros vamos a configurar. Como les dije, hay ciertos pasos para configurar que cambian en versión 6 y en versión 7. En versión 6, fíjense, el primero va a ser crear una interfaz de loopback, vamos a configurar en IP la interfaz de loopback, vamos a configurar el router ID, vamos a configurar el área, ahí les voy a poner un asterisco, vamos a configurar las redes y luego vamos a configurar las interfaces y las interfaces pasivas, ¿sí? Acá te voy a poner otro asterisco. Y por último, vamos a hacer lo que se denomina la distribución de rutas, o sea, o redistribución de rutas. Bueno, entonces, esto lo voy a dejar acá. Eh, Están inicializados los routers, vamos a ver. O sea, como siempre, el objetivo nuestro, ¿sí? El objetivo nuestro, como ya les dije, es conectar la LAN de router 1 con la LAN de router 2, con la LAN de router 3 y con la LAN de router 4 por medio del protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Y fíjense que acá estamos en el área de backbone, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sola área, siempre esa área va a ser el área de backbone, ¿sí? Las áreas también se identifican con un número de 4 octetos, similar a una dirección IP, y el área de backbone siempre es la 0.0.0.0, ¿sí? De nuevo, todas estas cosas se las voy a volver a repetir la clase que viene. Bueno, dicho esto, vamos a empezar la configuración. Vamos a abrir el router 1 y voy a acceder a los otros routers por Romo. Bueno, van a ver que la configuración es bastante repetitiva en algunas cosas. A ver cuál es este. Router 2. Este es router 3. Este es router 2. Y por último, vamos con router 4. Bueno. Entonces, si nosotros vamos a esa eh, lista de tareas que teníamos, decía que lo primero que tenemos que crear es configurar una interfaz de loopback. Como dijimos, una interfaz virtual y es una interfaz que no se va a caer. Entonces, la configuramos de la siguiente manera. Vamos a la pestaña de bridge y hacemos un bridge donde nosotros no vamos a agregar ningún puerto. El hecho de que no agreguemos ningún puerto nos asegura de que esa interfaz nunca se va a caer, ¿sí? Ustedes acá pueden poner loopback, router ID, pueden poner el nombre que ustedes quieran. Generalmente, si ustedes ven la bibliografía, se les suele poner LO, pero esto pónganle como ustedes quieran, ¿sí? Yo trabajo con LO, pero eso es como ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es que ustedes creen una interfaz bridge, o sea, de tipo bridge, que no tenga ningún puerto configurado. Lo que vamos, el siguiente paso es configurarle una IP a esa interfaz a esa interfaz de loopback, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá a IP addresses y acá vamos a configurar un IP. Fíjense que yo les decía, acá están los router ID, que para el router 1 el router ID tiene que ser 10.255.255.1. Y entonces vamos a venir acá y vamos a decir 10.255.255.1. ¿En qué interfaz? En la interfaz LO, ¿sí? Y acá le voy a poner un comentario que va a ser router ID, ¿sí? Entonces fíjense, yo ya tengo configurado el router ID. Vamos a hacer eso en todos los routers. Vamos a ir haciendo el mismo paso en todos los routers. Entonces vamos a ir a router 2, configuramos la interfaz de bridge, de loopback, perdón, y agregamos 10.255.255.2 en la interfaz loopback y le ponemos router ID. Bueno, una cosa, perdón, que yo me estoy adelantando. Toda la parte de direccionamiento, yo ya la tengo configurada, ¿sí? Para ganar tiempo. O sea, en este router 1 ya está, la Ether 2 ya tiene la IP 10.001/30, la Ether 3 la 10.20.01/30, y ya están las LAN configurados. Tenemos
Si ustedes se fijan en router 1, ya tengo un DHCP server configurado y tengo el Masquerade también configurado, ¿sí? De forma tal que yo, la Virtual PC, las Virtual PC que se conecten en la red LAN ya pueden salir de internet y demás, ¿sí? Toda esa parte ya está hecha para ganar tiempo. Bueno, en router 3 vamos a hacer lo mismo. Creamos la interfaz de loopback y configuramos la IP en la interfaz de loopback 10.255.255.3. Interfaz de loopback, comment, router ID. Perfecto. Y por último, fíjense que acá en el router 3 yo tengo, el router T conecta con 3 routers, por eso tengo estas 3 interfaces conectadas punto a punto más la LAN, ¿sí? Fíjense, acá, el router 3 tiene la router 1, la router 2 y la router 3, que son interfaces punto a punto, conecta con router 1, router 2 y router 4 respectivamente, y después la LAN, que es un bridge, ¿sí? Y por último, router 4. Creamos la interfaz de loopback y configuramos la IP en la interfaz de loopback. 10.255.255.4 en la interfaz de loopback y ponemos router ID. Bueno, hasta acá está claro cómo configuramos el router ID. Creamos la interfaz de loopback y le configuramos la IP de esa interfaz de loopback. ¿Está claro? No, 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 hasta ahora no es nada nuevo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí vamos a comenzar la configuración de ruteo dinámico propiamente dicho, ¿sí? Para eso, todo lo que es protocolo de ruteo dinámico se configura desde la pestaña de routing, ¿sí? En particular, en versión 6 directamente vamos a OSPF, ¿sí? Y nosotros en versión 6 ya tenemos algunas cosas creadas por defecto, como sería la instancia, ¿sí? Nosotros, si no tuviésemos creada esta instancia, deberíamos configurarla, ¿sí? Pero acá ya está creada. Lo único que hacemos es modificar el router ID en base a lo que nos decía acá. Eh, Router ID es la configuración que colocamos en cada router para tener su ID, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer acá y vamos a configurar el router ID que coincida con la IP que configuramos en la interfaz de loopback. Entonces ponemos 10.255.255.1, ¿sí? Solamente hacemos eso en, repito, pestaña de instancia. Entonces vamos a hacerlo en todos los routers. Vamos a ir al router 2, routing OSPF. Eh, bueno, acá lo voy a configurar y ya vuelvo sobre un tema. 255.2. Fíjense, acá vamos a ir al router 1. Fíjense que en la en la pestaña interfaces no tenemos nada. En la pestaña networks no tenemos nada. En la pestaña áreas ya tenemos configurado un área por defecto que es precisamente el área de backbone. Y fíjense que el área ID es 0000, ¿sí? Y se denomina área name backbone. En realidad yo podría ponerle cualquier nombre acá. Acá lo que más me interesa es el área ID, ¿sí? Que sea ese. Pero bueno, ya la tenemos creada por defecto. En área ranges no tenemos nada. Y virtual link no tenemos nada. Todo eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Y en Neighbors es donde vamos a ver nosotros los routers en los cuales logramos la adyacencia, con los routers con los cuales logramos la adyacencia, ¿sí? NVMe tiene que ver si nosotros tuviésemos redes que son de no brocas, como sería frame relays, no tiene tanto sentido. No vamos a ver eso, pero bueno, tenemos que hacer una configuración adicional. Y acá sí van a aparecer todos los LSA, que son Link State Advertisement, que se van generando a medida, una vez que nosotros logramos la adyacencia, las rutas que se van a ir agregando. Bueno, esto es a ese border routers y a ese border routers que lo vamos a ver, la área border routers que lo vamos a ver después de la clase que viene, ¿sí? Esto no nos interesa tanto. Acá lo que más nos interesa es la pestaña de Neighbors una vez que nosotros logremos adyacencias. Si logramos adyacencia con otros routers, ¿sí? Que es el objetivo. Bueno, de nuevo vamos a ir al router 3 y modificar el router ID en instancias. OSPF, instancias 255.255.3 y por último en router 4 hacemos exactamente lo mismo. 10.255.255.4. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos configurado el router ID, ahora lo que vamos a hacer es configurar el área, ¿sí? En versión 6 ya lo tenemos configurado el área backbone. O sea, si nosotros tuviésemos que configurar otra área, un área 1, un área X, ¿sí? La tenemos que agregar acá. Pero como solo estamos trabajando en un área y ese área sí o sí tiene que ser el área de backbone, ¿sí? Nosotros ya la tenemos creada. Entonces, este paso que decimos acá, fíjense que yo les digo, ¿a dónde se metió?
Acá está, que yo le digo configurar área, por eso les he puesto el asterisco. En realidad, ahora como estamos en single area, no vamos a configurar nada. Ahora vamos directamente a configurar networks. Si ustedes se fijan, hay una pestaña que dice networks, ¿sí? Que acá donde vamos a configurar todas las redes que hablan OSPF. Ahora yo les pregunto, para el router 1, ¿cuáles son las redes que van a hablar OSPF? 2 y 3. Esas son interfaces, no redes. Están relacionadas, pero yo estoy preguntando por las redes. La 10.00 y la 10.20.0. Bien, bueno, siempre cuando nosotros hablemos, o sea, con propiedad, porque 10.00 es /30 en este caso, porque es diferente una red 10.00/29 que una 10.00/30, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, es correcto, el router 1 va a tener la 10.000/30 en la interfaz de DER2 y la 10.20.00/30 en la interfaz de DER3. Y además la LAN, ¿sí? Porque la LAN nosotros queremos también aprender las LAN por SPF, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa configuración. Entonces vamos a ir acá, fíjense, y vamos a agregar esas rutas. Como un pequeño truquito, si ustedes se fijan, en la parte de address list, nosotros acá tenemos las redes, ¿sí? Porque a veces se nos puede llegar a confundir cómo calcularlo. Entonces nosotros acá tenemos las redes y tenemos el slash, ¿sí? Entonces acá podemos copiar para no errarle cuáles son las redes, ¿sí? Entonces vamos acá y decimos 10.0.0.0/30. Fíjense, acá es el área de backbone, pero cuando nosotros veamos OSPF multiárea vamos a tener que elegir el área. Acá solo estamos trabajando el área de backbone, así que no hay nada que elegir, ¿sí? Tengan en cuenta eso que, como les digo, cuando trabajemos con más de un área, sí vamos a tener que elegir el área donde nosotros estamos configurando la red. Porque, ¿por qué? Porque va a haber bases de datos diferentes para cada área diferente, ¿sí? Ya van a ver eso. Bueno, entonces acá tenemos 10.00/30 para el área de backbone, ¿sí? Tenemos, dijimos, la 10.20.0.0/30, también el área de backbone, y dijimos la red LAN, que si ustedes fijan la red LAN es la 10.192.168.10.0/24. Entonces, 192.168.10.0/24, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros configuramos las redes, ahora sí, las interfaces, fíjense, se generaron interfaces en forma dinámica, por eso es la D, ¿sí? Y fíjense, bueno, ahí vamos a ir sobre eso. Ahora yo les digo, yo les pregunto, o mejor dicho, más que preguntarles, si ustedes se fijan, nosotros tenemos la interfaz Eder2, ¿sí? Que va a hablar OSPF con el router 2. Y la interfaz Eder3, que va a hablar OSPF con el router 3, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá esta es una red OSPF, esta es una red OSPF. Y solamente hay dos routers, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina una comunicación punto a punto, ¿sí? Si yo tuviese, por ejemplo, en vez de dos redes, borren esto, y yo tengo un switch acá, ¿sí? Tengo un switch y conecto. Primero que la red no podría ser o sea, los routers, las interfaces, ya tendrían una sola interfaz por router y eh, los routers ya no podría ser una red /30, tendría que ser por lo menos una red /29 porque solo tengo dos IP utilizables, una red /30 y si yo pongo un switch ahí, tendrían que estar en la misma red y son tres routers, tendría que ser por lo menos una red /29, ¿sí? Y ahí ya no va a ser punto a punto, va a ser tipo broadcast, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros tenemos, como en este ejemplo, una interfaz punto a punto, en realidad, en realidad no tiene sentido no va a haber un designated router y un backup designated router porque es un punto a punto. O sea, o sea, solo entre ellos dos van a compartir la misma la base de datos. ¿Y qué quiero decir con esto? También es importante esto. Quiere decir que en realidad se va a armar una red OSPF entre estos dos routers, entre estos dos routers y entre estos dos routers. Acá vamos a tener tres redes OSPF, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no es que yo agarro estos tres routers, ¿sí? Y yo tengo acá un DR, un VDR y acá un DR other. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque están en redes diferentes.
¿sí? Como les dije, para que hubiese una red de OSPF de broadcast, yo tendría que tener un switch ahí y estos routers tendrían que estar los tres en la misma red. Los tres no están en la misma red, están en redes diferentes y están haciendo una conexión punto a punto entre las interfaces Ether 3 y Ether 1, Ether 2 y Ether 2, y Ether 1 y Ether 2, por ejemplo, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, Bueno, ahí vamos a ver eso, lo vamos a volcar a configuración, ¿sí? Ahí lo vamos a volcar a configuración que va a quedar un poquito más claro. Bueno, entonces yo les decía, bueno, ¿y qué otra cosa? Y fíjense que yo quiero que la red, por la interfaz de ER2, así como lo que decía Daniel, por la interfaz de ER2 hable OSPF y por la interfaz de ER3, ¿sí? Hablen OSPF con router 2 y router 3 respectivamente. Pero yo quiero que solamente o sea, propaguen por OSPF la red LAN, pero no, que la red LAN no hable OSPF, ¿sí? Porque la red LAN es una red a la que yo quiero publicar, pero no quiero que hable OSPF. Entonces yo la tengo que poner como, se denomina como pasiva. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy acá, a la parte de interfaces, elijo la red LAN y de tilde donde dice pasiva, ¿sí? Fíjense, pasiva. Entonces, ahora, fíjense, si ustedes bueno, acá no lo va a mostrar, no, eso me confundí con versión 7, ¿sí? Entonces yo la pongo con pasiva. Fíjense que sí aparece la P de pasiva. ¿Qué quiere decir? Que esa red va a ser publicada por OSPF, pero no va a hablar OSPF, no va a mandar mensajes por medio de esa red LSA de OSPF, ¿sí? Una cosa que les tengo que aclarar, está en la plataforma, en los LSA hay distintos tipos de LSA, tipo 0, tipo 1, etcétera, etcétera, dependiendo el tipo de configuración que haya de áreas, etc. Cuando hablamos de OSPF single area, todos los LSA son LSA tipo 0, ¿sí? Hay un LSA determinado cuando hay un router que es una SBR, etcétera, ¿sí? Para lo que es Virtual Links y demás, ¿sí? Cuando nosotros hablamos todos los routers dentro de un área, mandan LSA tipo 0, ¿sí? Bueno. A ver si ya tengo algo en LSA. Fíjense, yo ya tengo algo, a un LSA ahí comunicando. Ahí si quieren, tienen distintos campos. En la plataforma están explicados bien esos campos. De todas maneras, no, es solo para si quieren saber más información. No nos interesa tanto en este momento eso, ¿sí? Solo para que lo tengan como referencia, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, por defecto, si ustedes se fijan, este network type, ¿sí? Esta interfase es del tipo broadcast, pero en realidad no es de broadcast esta interfase. ¿Por qué? Porque la Ether 2, porque en realidad es una interfaz punto a punto. Yo entonces acá podría configurarla, ir acá y decir Ether 2, ¿sí? Ether 2, en vez de network type broadcast, le puedo poner point to point, ¿sí? Point to point. Y fíjense que acá yo tengo priority, ¿sí? Fíjense, priority. Yo acá le puedo modificar el, el- el parámetro de priority, ¿sí? Para hacerlo que tenga más prioridad para hacer el DIGAR. Que repito, no tiene sentido en una interfaz punto a punto, pero sí si fuese una interfaz tipo broadcast. ¿Se entiende eso? sí, Bueno, después vamos a ver los otros puntos. Bueno, fíjense que acá cambió el network type a point to point, ¿sí? Yo, como estaba creada dinámicamente, lo pone como broadcast. De todas maneras, si lo dejan en broadcast, igual va a funcionar, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, voy acá, status, no, acá. Acá fíjense que como no tengo otro router configurado, me dice el designated router es el 10.20.01, que es este mismo router. Y no hay backup designated router, ¿sí? Obviamente, como estoy en tipo broadcast, ahí sí elige un designated router, ¿sí? Esto lo estoy viendo en la parte, disculpe, en la parte de interfaces, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esa misma configuración ahora en router 2, ¿sí? Entonces vamos a ir a router 2. Estoy en router 2, sí. Entonces vamos a ir a redes. ¿Qué redes configuro en router 2? Les pregunto. la 10.0.0.0/30, Bien. 10.0.0.0/30. ¿Y cuál más? la 10.10.0.0/30 Bien. ¿Y alguna más? y la LAN Y la LAN, perfecto. 192, 168, 20, 0/24.
Perfecto. Voy acá a la parte de interfaces, ¿sí? Y configuro la LAN como pasiva. ¿Sí? Perfecto. Tengo la LAN como pasiva. Y voy a configurar la interfaz Eder 1 que conecta con el Eder 2 como point to point, ¿sí? Entonces voy acá a Eder 1, configuro como point to point. Perfecto. Ahora pregunto. ¿Debería tener alguna adyacencia ya? Y R1 con R2. Bueno, R1 con R2. Vamos a ver si efectivamente es así. Entonces yo tengo que ir a la parte de neighbors, ¿sí? Y fíjense, efectivamente, yo ya tengo una adyacencia. Acá me dice que con el router ID 10.255.255.2, cuál es la dirección IP, ¿sí? La dirección IP. Y por qué interfaz. Y fíjense que me dice stateful, que quiere decir que ya logró la adyacencia. Denme un segundito, por favor. No, un segundito, ¿eh? Disculpen, justo me estaban llamando por teléfono, perdón. Eh, Les decía, fíjense que ya logró la adyacencia full. Y acá, fíjense que me dice a través de la interfaz de uno cuál es el router y que ya logró la adyacencia. Ahora, si ustedes se fijan, si nosotros vamos a la parte de interfaces, ¿sí? Vamos a la parte de interfaces, y yo pongo acá Eder 1, que es la interfaz con la que logro la adyacencia, no hay designated router ni backup designated router precisamente porque la interfaz es punto a punto, ¿sí? Si hubiese sido broadcast, sí, yo tengo un DR y un BDR, ¿sí? Un DR y un BDR. Bueno, ahora, si yo eh, logré la adyacencia con router 2, entonces, si yo veo mi tabla de ruteo en router 1, debería saber llegar a la LAN 2, ¿sí? A la LAN del router 2. Y ustedes se fijan, efectivamente sé llegar a la LAN 2 y fíjense que dice DAO o minúscula. Acuérdense que los protocolos de ruteo dinámico, el ruteo dinámico en las flags de la tabla de ruteo se especifican con letras minúsculas, ¿sí? Y fíjense, me dice Dynamic Active OSPF. ¿Qué quiere decir? Que está prendida por OSPF. Fíjense, la distancia es 110, ¿sí? ¿Sí? Y me dice que es alcanzable a través de la interfaz Eder2, la red 192.168.20.0/24. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer la configuración de router 3 y router 4. ¿Qué redes configuro en router 3? La 10.10.02/30. Acuérdate de 10, 00, perdón, 10.00/30. barra 30. Bien, ¿cuál más? La 10.30.00/30. Es 30. ¿Cuál más? Y la LAN. No, la 10.20. 10.20.00 barra Acá, 30. fíjate que acá yo me comunico Sí, con son 3 30 ya. routers. ¿Sí? Y por último, la LAN. La Perfecto. LAN. Perfecto. Vamos a la parte de interfaces y configuro la LAN como pasivo. Perfecto. Yo te configuro la LAN como pasivo. Pregunto, ¿debería tener alguna adyacencia ya en router 3? Y no hace falta configurarle la interfase como point to point. para- Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Ah, ¿Pero debería tener alguna adyacencia? sí, debería tener con router 2 y router 1. Entonces, yo voy a Neighbors. ¿Cuántas adyacencias debería tener? 2. Dos. Y fíjense efectivamente que las tengo. ¿Sí? Ahora, fíjense que como yo configuré, por más que los dejé por defecto y están por defecto, son del tipo broadcast, ¿sí? Cuando yo voy a Neighbors y veo la información, ¿sí? Acá tengo un DR y tengo un BDR, ¿sí? Es que en realidad no tiene sentido, no es que no tiene sentido. Hay dos routers nada más, no. O sea, yo ahí lo mejor sería que yo las configure como punto a punto, pero bueno, yo lo que quería mostrarles es que fíjense que están como broadcast, entonces sí, elige un DR y elige un backup DR, ¿sí? Entonces esa es la IP del DR y esa es la IP del BDR. ¿Se entiende eso? Si yo las Sí, configuro como punto a punto,
en el caso de Eder 2, que es que comunica con router 2, Eder 2, le pongo a punto, ¿sí? Bueno, fíjense que acá es por default, ¿no? Que es broadcast. Ahora, en la versión 7 sí o sí tenemos que especificar sí o sí tenemos que especificar de qué tipo son las interfaces, ¿sí? Si son broadcast punto a punto, PTMP, etcétera, ¿sí? Eh, Ahora tengo que ir a router 2 y cambiar acá a la Eder 2 como point to point. Point to point. Ahora, fíjense, en el momento que yo cambié a Eder 2, point to point, bueno, ahí tienen que recalcular. Eh, ¿Hice algo mal o no? Fíjense, hay que recalculó está la interfaz de R2, fíjense que yo ya no tengo un DR y un BDR, ¿sí? Fíjense, porque yo las puse como punto a punto. Bueno, vamos por último a configurar router 4. ¿Qué redes configuro en router 4? La 10.30.00/30 Bien, ¿y cuál más? y la LAN. Bien, entonces decimos 10.0.0, bien, perdón, 10.30.0.0/30 y la 192.168.40.0/24. Vamos a poner la interfaz LAN como pasiva y ya deberíamos, si vamos a ir al router 1, por ejemplo, y vamos a ver si ya sabemos llegar a todas las redes LAN. Y efectivamente, fíjense, ya sabemos llegar a todas las redes LAN y todas aprendidas por OSPF, menos obviamente la LAN del router 1 que está aprendida como ruta conectada, ¿no? Ahora vamos a ver si efectivamente tengo comunicación. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, una virtual PC acá en router 1 y una virtual PC en router 4, ¿sí? Vamos a pedirle IP. Y va a pedir IP a la virtual PC de router 1, de la LAN 1. Y ahora un ping a 192.168.10.254. Pregunto, ¿ustedes creen que me va a responder o no me va a responder? Sí, Fíjense, vamos a ver la tabla de ruteo de router 4. Teóricamente sé llegar a la red 192.168.10.024. Fíjense que alcanza todas las redes a través de la interfaz Eder 1, ¿sí? Que conecta con router 3. ¿Por qué? Acá tiene una sola adyacencia de router 4 porque solo conecta con un router, ¿sí? Bueno, vamos a ver si efectivamente es así. Y efectivamente, fíjense, llego a la virtual PC 1, ¿sí? Y acá voy a hacer un ping a la 192.168.40.254 y efectivamente llego, ¿sí? Ahora, fíjense, yo hago un ping a los DNS de Google desde la Virtual PC 1 y tengo salida a Internet. Pregunto, si yo hago un ping a los DNS de Google de la Virtual PC de Router 4, ¿me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes? no sé si había que configurarle que aprenda la ruta por default también. Vamos a ver primero la tabla de ruteo. Y Ujú. fíjense, la tabla de ruteo no tengo una ruta por defecto. Dicho esto, ¿me va a responder o no me va a responder los DNS de Google? Los escucho. ¿Creen que me va a responder o no? No tengo ruta por defecto configurada. Bueno, a ver, chicos, acá no No, tienen que tener dudas. O sea, fíjense, las únicas rutas que yo puedo llegar son las rutas que están acá. ¿Sí? Eh, eh, y yo, en ninguna de estas rutas está contemplado los DNS de Google. Para eso existe la ruta por defecto. Para que yo le mando el paquete cuando no está listado en mis rutas, ¿sí? Se lo mando a una gateway que se encargará de rutearlo o no, ¿sí?
Entonces, si yo no tengo ruta por defecto y el destino, ¿sí? En este caso, que el destino es el 8888, no está listado, no tengan dudas, no voy a llegar, ¿sí? Sacando si, por ejemplo, tenemos un túnel IPsec, etcétera, etcétera, pero saben que no estamos hablando de ese tema. Entonces, fíjense acá, no sé llegar al 888. No sé llegar al 88 porque no tengo una ruta por defecto, ¿sí? Entonces, eh, eh, no voy a llegar. Entonces, si yo hago un ping, fíjense, ¿sí? No llego, ¿sí? Me dice Destination Network Unreachable. Yo no sé. Entonces, lo que vamos a hacer, al igual que hicimos en RIP, ahí sí, creo que lo había sido Darío que dijo, es redistribuir la ruta por defecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pregunta, primera pregunta, ¿qué router ¿en qué router ustedes creen que deberíamos redistribuir la ruta? En el 1. El 1. En el 1, porque es el que tiene la salida a internet. Entonces, vamos acá, vamos a la pestaña Instances, ¿sí? Y venimos acá y fíjense que redistribuir default route. Fíjense que podemos redistribuir las rutas conectadas, las rutas estáticas, las rutas aprendidas por RIP, por BGP, etcétera, ¿sí? Acá nosotros solamente vamos a redistribuir la ruta por defecto. Y fíjense que tenemos diferentes opciones. Lo que vamos a siempre es elegir acá if installed, o sea, si hay ruta por defecto, as type 1, ¿sí? Entonces acá elegimos as type 1, vamos a ver el router 4, antes de apretar el apply, y le doy al apply. Fíjense, en el momento que le di al apply, aprendí la ruta por defecto, está aprendida por OSPF, fíjense, DAO, ¿sí? Y es alcanzable a través de DDR1. Ahora les pregunto, ¿la Virtual PC 4 va a tener salida a internet? Ahora Sí, sí. Y efectivamente sí me responde, ¿sí? Bueno, pero eso no tengan dudas, o sea, si yo las únicas destinos que voy a llegar son los que están en mi tabla de ruteo, ¿sí? Yo no voy a llegar a otros destinos, por eso siempre insisto, cuando yo les pregunto, ¿vamos a tener respuesta? Y le digo, veamos la tabla de ruteo. O sea, si yo tengo un destino a la que no está indicado explícitamente en mi ruta, en mi tabla de ruteo, y no tengo una default route, no voy a llegar a ese destino. No tengan dudas de eso, ¿sí? No tengan dudas. Bueno, ¿se quedó claro cómo es la configuración? sí. Bueno, ahora Sí, hay sí. unas cositas a tener en cuenta que son cosas adicionales. Fíjense, si yo voy acá en el router 1, a la interfaz de R2 que nosotros configuramos, fíjense que yo le puedo poner autenticación a todo lo que es la comunicación OSPF, ¿sí? Pueden poner codificado con MD5 o simple. ¿Qué quiere decir de contexto plano? Como siempre les digo, en producción yo les sugiero que pongan autenticación y que lo hagan con MD5. Y acá pongan una clave robusta, ¿sí? Para el ejemplo vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Pero yo quiero que vean esto, ¿sí? Voy a ir a router 2. Router 2, fíjense en la parte de neighbors, ¿sí? Pero en la parte de neighbors yo le voy a dar o sea, lo que les voy a decir es, si la comunicación Ether2, a ver, para narrarle Ether2 conecta así, con router 2. ¿Sí? Fíjense, si no coincide la autenticación, el método de autenticación y la key, no va a haber, no va a poder haber, no va a haber adyacencia entre dos routers. Entonces yo le voy a aplicar, ¿sí? Yo le voy a aplicar. Pero fíjense, todavía no se cayó esto. El vínculo. ¿Por qué creen ustedes que no se cayó? Si yo les dije que tiene que tener la autenticación, o sea, no puede tener un extremo de autenticación y otro no, o no coincidir es la misma. ¿Por qué creen que no se cayó todavía? Porque la comunicación ya está establecida. Estaba establecida, sí, pero fíjate que, o sea, yo ya, ¿cuántos segundos van pasando? No sé, 20 segundos y todavía no se cayó. Y fíjate que ahí recién cambió, dice down, y ahí se cayó. Mm. Bueno, esto tiene que ver, fíjense, precisamente con este parámetro, que dice router dead interval. Por defecto, ese parámetro son 40 segundos, ¿sí? 40 segundos es el máximo tiempo que ustedes van a tener, que va a tardar una comunicación OSPF, o sea, un cambio en la base de datos de OSPF en actualizarse, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que tiene un tiempo hasta que se actualiza. Eh,
ese tiempo debe coincidir también en todos los routers que están establecidos en un vínculo entre dos routers OSPF, entre dos o dos más routers OSPF. Entonces, fíjense, voy a cada instancias, elijo ahora la interfaz de DER1, que es la que conecta con router 1, le pongo autenticación MD5 y le pongo la misma clave. Y fíjense, si todo sale bien, ahí levantó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno, de nuevo, otra cosa que es otros parámetros que son importantes y deben coincidir, o sea, si hay diferencias no se va a establecer la adyacencia OSPF, son el hello interval y el router dead interval. ¿Qué quiere decir? De nuevo, fíjense, si yo acá el hello interval le pongo 5 segundos, en 40 segundos se va a caer la adyacencia entre router 1 y router 2. ¿Por qué? Porque esos parámetros deben coincidir, ¿sí? En BGP esos parámetros no necesariamente tienen que coincidir, pero en OSPF sí o sí deben coincidir. ¿Sí? Los parámetros, los valores por defecto son 10 segundos y 40 segundos, pero ustedes pueden modificarlo de acuerdo a las necesidades o eh, eh, configuración que ustedes deseen. Pero sí deben coincidir en dos vínculos, en los vínculos de una red OSPF que ustedes tengan, ¿sí? Ya sea una red de brocas donde haya 3 o más routers o una red punto a punto donde haya 2 routers, ¿sí? Hoy estoy esperando ahí que se caiga, pero fíjense, ahí está down y se cayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese hello interval sí o sí tiene que coincidir. Entonces voy de nuevo, acá elijo, le pongo hello interval de 5 segundos y fíjense cómo levanta. ¿Está claro? El concepto es el mismo para el router dead interval. ¿Está claro hasta ahí? Esos parámetros tienen que coincidir siempre en los routers que pueden lograr adyacencia, hermano. Fíjate, o sea, para hacerlo claro, Sí. estos parámetros tienen que coincidir, por ejemplo, en la interfaz header 2 del router 1 Ujú. y header 1 del router 2, ¿sí? O sea, acá puedo poner 5 segundos de hello interval en cada uno y acá en esta interfaz puede ser 10, pero tiene que coincidir con la interfaz header 2 del router 3, ¿sí? Claro. O sea, esta es una red OSPF, esta es otra red OSPF y esta es otra red OSPF, ¿sí? Que en Mm, este caso son todas redes punto a punto, ¿sí? Ya vamos a ver en versión 7 cuándo va a ser una red broadcast, no va a ser punto a punto, que tenemos más de 2 routers en una red OSPF, ¿sí? bien. Acá son todos vínculos punto a punto. Bueno, ¿está claro hasta acá? Sí, Bueno, ahora vamos a ver en versión 6, versión 7, una cosa. La clase que viene, nosotros vamos a ver, como yo les decía, OSPF multiárea. Yo voy a arrancar de esto. O sea, si les quedó alguna duda, vuelvan a ver el video, porque yo ya arranco como que esto está sabido, ¿sí? Y ustedes van a necesitar entender esto porque ya vamos a ver otras cosas, ¿sí? Yo no voy a volver a configurar el router ID, no voy a volver a configurar, o sea, yo esto lo doy por entendido. Cuando veamos OSPF multiárea, yo me voy a centrar, ¿sí? En los routers que están acá, entre dos áreas, ¿sí? Entre dos áreas. Yo este router que está acá entre dos áreas. Todos estos routers internos, yo los doy como que lo sabemos, ¿sí? Entonces yo ya habré configurado el router ID, ya estará la adyacencia lograda entre esos routers y demás. ¿Sí? Les digo, entonces, si les queda alguna duda, también lo vamos a ver en versión 6 y en versión 7, a los OSPF multiárea, que van a ver que hay bastantes diferencias. Pero, entonces, si les quedó alguna duda, hay algo que no entendieron bien, véanlo porque esto no lo volvemos a repetir, ya se da como entendido, ¿sí? Les digo como aclaración nomás para que puedan aprovechar mejor la clase que viene. Bueno, vamos a ver Ruteros versión 7. Yo hago una consulta. Sí, escucho. En el caso de producción, poner un ISP, Sí. las redes LAN no las tenemos que poner en OSPF porque si no se verían entre los clientes. Eso es para una oficina o alguna empresa. En realidad, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos los OSPF multiárea. Las redes LAN ahí serían tus clientes, ¿entendés? Que no necesariamente que no lo... Claro, por eso. Si no, un Sí, cliente podría en estar realidad, viendo la impresora de otro, ponele. No, claro, 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 claro. O sea, en realidad vos ahí depende cómo querés configurar vos tu red, sí, exactamente. No, no, no. O sea, no debería un cliente tuyo en un ISP ver la red del otro cliente, ¿sí? Vos Ah, ahí no. perfecto. O sea, llega hasta el router y ahí nomás. O sea, hasta el... Exactamente, exactamente. Eso ya depende de la configuración que vos quieras hacerle. Bueno, ¿cómo era el laboratorio? Creo que era. Creo que era este. Bingo. Bueno, fíjense.
Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos una comunicación punto a punto entre router 1 y router 3, una comunicación punto a punto entre router 3 y router 2, pero fíjense que tenemos un switch al medio entre router 1, router 4 y router 2. Entonces, esta es una comunicación de broadcast, ¿sí? Acá ya no tenemos una comunicación punto a punto. Ya cambia acá, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos la configuración ahí, cómo cambia la configuración. Bueno, van a ver que en versión 7 es bastante diferente la configuración y ya no tenemos ninguna configuración por defecto, ¿sí? Bueno, en versión 7 les pasó, vamos a crear una interfaz de loopback, al igual que hicimos en versión 6. Vamos a configurar la IP de la interfaz de loopback y ahora vamos a configurar el router ID, configurar la instancia, configurar el área y configurar los interface templates, ¿sí? Y vamos a configurar las interfaces pasivas. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Esos son los pasos a seguir. Vamos primero a entrar a los routers. Acá entramos a router 1. Fíjense que acá estamos en versión 7.3.1, ¿no? Vamos a conectar Romón y vamos a entrar al router 2. Ah, es que me olvidé de desconectar antes y me quedó colgado. A ver si los encuentra. Ta, 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 ta. No, voy a tener que cerrarlo. Ahora sí. Router 2. Router 3. Y router 4. Y bueno, voy a tener que abrir de nuevo router 1. Y router 1. Perfecto. Entonces tengo router 1. Elijo router 4. Router 2. Y router 3. Bueno. Entonces les decía que primero vamos a configurar la interfaz de loopback y luego el router ID. Creo, si no me acuerdo mal, que ya lo tengo hecho para ganar tiempo. Sí, fíjense, tengo configurada la interfaz de loopback y tengo configurado el router ID. ¿Sí? Fíjense que acá en este caso los router ID yo le puse es 10.1.1, 10.2.2, 10.3.3 y 4.4, ¿sí? Para el router del 1 al 4 respectivamente. Pero bueno, las interfaces de loopback ya las tengo configuradas. Repito, vamos a Bridge, creamos una interfaz loopback sin ningún puerto y le configuramos un IP. Ahora vamos a hacer directamente la configuración de OSPF, ¿sí? Fíjense en router 2 también tengo creada la interfaz de loopback y tengo configurada la IP del router ID en la interfaz de loopback, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos que configurar router ID. El router ID, a diferencia de lo que veíamos recién, que lo configurábamos en instancia de OSPF, acá, antes de configurarlo en una instancia de OSPF, vamos a configurar el parámetro router ID propiamente dicho, porque este parámetro router ID lo vamos a usar para cualquier protocolo de ruteo dinámico. Entonces vamos a routing y fíjense que acá ya, primera diferencia con versión 6, tengo una sección que es router ID. Y yo tengo un router ID por defecto que me configuró cuando yo configure la IP en la red LAN, ¿sí? De todas maneras, no es el router ID que yo quiero configurar, entonces voy a ir acá. Acá le voy a poner un nombre, voy a dejar ese por defecto, no me interesa, pero sí me interesa que sea el mismo que yo ya configuré en la interfaz de loopback, que en este caso es 10.1.1.1, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le pongo aplicar, ¿sí? Y ya tengo configurado el router ID. Vamos a hacer lo mismo para todos los routers, ¿sí? En este caso es el router 2, va a ser 10.2.2.2. Vamos a ir al router 3. .3.3.3 y vamos a ir a router 4 por último y vamos a configurar 10.4.4.4. Perfecto. Primera configuración de versión 7, configuro el router ID. Ahora vamos a ir, sí, a la parte de routing o SPF, ¿sí? Y acá lo primero que vamos a hacer, fíjense que yo no tengo nada por defecto configurado, vamos a configurar una instancia, ¿sí?
Vamos a configurar que acá le vamos a poner un nombre. De nuevo, yo voy a dejar por defecto. Donde dice versión 2 o versión 3, tiene que ver si trabajamos con IPv4 o IPv6. Y BRF es con la tabla de ruteo. Por ahora nosotros solo trabajamos con la tabla de ruteo main. Pero sí me interesa esta parte que dice router ID, ¿sí? Fíjense, router ID. Entonces, acá sí voy a elegir el que yo configure, que es el ID 1. Yo no le cambié el nombre, pero podría haberle cambiado el nombre, ¿sí? Entonces voy a configurar el ID 1. Y fíjense que dice routing table. Esto también lo vimos cuando nosotros vimos load balancing, versión 7, acuérdense, si yo acá creo una nueva tabla de ruteo en routing tables, ¿sí? Fíjense, yo, aparte de la main, ¿sí? Yo puedo elegir que las rutas usen la marca de ruteo que yo configure en Routing Table, que en este caso, de nuevo, no voy a usarla, pero sepan que yo podría usar esa marca de ruteo para hacerle, o sea, para trabajar con eso, para ese tráfico OSP, esas rutas OSPF, ¿sí? Y fíjense que dice Outfilter Select, Outfilter, Infilter. Eso también tiene que ver con los tipos de filtros que yo puedo aplicar. Lo vamos a ver en BGP eso, ¿sí? Pero sepan que nosotros podemos trabajar con filtros. ¿Para qué? Para que filtre rutas, ¿sí? Básicamente decir, yo cuáles tales rutas quiero que, si yo aprendí tales rutas por SPF, las dropé o las acepte, o etcétera, 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 ¿sí? ¿Y dónde creo esos filtros? Acá también, en Routing, Filters, ¿sí? A diferencia de versión 6, todos los routing, todos los filters en versión 7 son script based. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que configurarlos, no es una configuración o una tabla de selección como sería, por ejemplo, crear una regla del firewall o un filtro en versión 6. Acá no, tenemos que configurarlo por medio de un script, ¿sí? Básicamente un pequeño programito, programarlo sería como para simplificar el tema. Bueno, sí, lo único que nos interesa acá es crear la instancia y por ahora configurar el router ID, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en router 2. Vamos acá, routing o SPF, creamos la instancia y configuramos el router ID, ¿sí? Voy a cerrar esto porque no me da ruido. Vamos a ir a router 3, routing o SPF, creamos la instancia y configuramos el router ID. Y por último, vamos a router 4, routing o SPF, creamos la instancia, configuramos el router ID. Perfecto. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, Bueno, Sí, sí. el próximo paso que decía es configurar el área. Acá ya no tenemos el área de backbone creada por defecto, entonces tenemos que configurarla. Entonces vamos a ir a la pestaña que dice áreas, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá y vamos a configurar. También le podemos poner un nombre. Acá sí yo le voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea descriptivo, que sea mi área de backbone. Ustedes pueden ponerle lo que quieran, pero lo importante es que lo que yo decía es que el área ID sea el 0000, ¿sí? Bueno, yo lo asocio con la instancia que yo configuré, ¿sí? Bueno, fíjense que ese type tiene que ver con tipos de áreas, porque nosotros tenemos NSA, que es No So STUB Area, áreas stub, etcétera, ¿sí? Acá vamos a dejar por default. Eso ya se les voy a nombrar la clase que viene, no vamos a ver porque hay una configuración que es más compleja, pero sí sepan que ustedes tienen diferentes tipos de áreas, ¿sí? Entonces yo le dije, sí les voy a poner acá le voy a dar el nombre, le voy a cambiar y le voy a el área de backbone para que sea descriptivo para mí, ¿sí? Entonces le pongo OK. Voy a hacer lo mismo en los otros routers. En router 4, configuro el área de backbone. En router 2, configuro el área de backbone. Y por último, en router 3. Bueno, hasta acá, ¿qué hicimos? Configuramos el router ID, creamos la instancia y la asociamos con ese router ID, ¿sí? Y creamos las áreas. Ahora, sí, lo que vamos a hacer es configurar un interface template. Y acá sí, es diferente a versión 6, que nosotros lo que hacíamos es agregar las redes que iban a hablar OSPF. Acá lo que vamos a hacer es, si mira lo que dijo Daniel, ya desde el lado de las interfaces, vamos a configurar las interfaces que van a hablar OSPF y le vamos a elegir qué tipo de interfaces son, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ir por router 1. Fíjense, ¿cuáles son las interfaces de router 1 que van a hablar OSPF? 2 y 3.
2, 3 y también vamos a configurar la LAN para que la publique, ¿sí? Pero fíjense, la interfaz 3 que va a hablar con el router 3 y la interfaz 2 que va a hablar con router 4 y router 2. Perfecto, entonces voy a ir a router 1, perdón, router, ¿será esto? Router 1. Voy a poner acá para que se vea, fíjense. Y yo voy a decir, vamos a la pestaña Interface Template. Acá vamos a elegir. Primero, ¿qué interfaz elegimos? ¿Sí? La interfaz Eder 1. Perdón, Eder 3. Eder 3. ¿En qué área? Les pregunto. Solo tengo una, En la Solo la... tenemos el backbone. área de backbone. Solo tenemos el área de backbone. Todavía no tenemos otras áreas configuradas. Entonces, solamente el área de backbone. Pero acá sí, fíjense que dice Network Type. Yo acá sí tengo que elegir. No tengo una Network Type por defecto. Tengo que elegir. En particular, la interfaz Eder 3. ¿Qué tipo qué tipo de vínculo va a tener? Broadcast, PTP, PTP Unnumbered, Virtual Link. Punto, PTP. punto, Va a ser PTP, que es point to point. ¿Sí? punto, punto. O sea, acá, si ustedes se fijan, en la bibliografía, el Virtual Link, ya lo vamos a ver la que se viene. Esta es, por ejemplo, si yo quisiese comunicarme con un router Cisco, el point to point, o sea, NVMA es para redes que no son, que como yo les decía, como lo que sería un frame relay, con redes que no admiten broadcast y demás, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a entrar en dos acá, en broadcast y en PTP, ¿sí? Fíjense, como yo tengo solamente una conexión punto a punto por la interfaz de 3 de router 1, que es solamente con router 3, acá voy a elegir PTP, ¿sí? De nuevo, yo acá puedo poner priority. En este caso, fíjense que en versión 7 la prioridad por defecto es 128 y cuando cuando la interfaz sea la de la red LAN, yo voy a configurar acá el passive, ¿sí? Que en este caso no lo voy a hacer. También, esto tampoco lo vamos a hacer, pero sí se los digo porque es lo mismo que en versión 6, podemos autenticar todo lo que sea la comunicación OSPF y configurar los hello interval y router dead interval. Al igual que versión 6, porque esto en realidad no tiene que ver con la versión, sino que es el estándar OSPF, estos parámetros de hello interval y de router dead interval y la autenticación deben coincidir en los vínculos que se comunican en una red determinada OSPF para que haya adyacencia, porque si no, no van a poder lograr la adyacencia, ¿sí? ¿Qué nos interesa acá? Configurar la interfaz, ¿sí? Y el network type, ¿sí? Y si es o no pasivo. Bueno, perfecto. Dijimos, bueno, el área que en este caso, como es single area, solo va a ser la de backbone. Entonces, el Layer 3, la interfaz de 3 va a ser un network type PTP, ¿sí? Perfecto. Entonces yo agrego acá, fíjense si voy a interface, se agregó una interfaz dinámica, ¿sí? Que me dice la IP y la interfaz, en qué tipo de área, ¿sí? Y qué tipo de área es. En este caso es PTP, ¿sí? Fíjense, es PTP. Bueno, ¿cuál es la otra área, la otra interfaz que yo voy a tener que configurar en router 1? Eder 2. La Eder 2. 2. Perfecto. ¿Y de qué tipo? Broadcast. 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 ¿Por qué? Porque acá se conecta con más de un router. Se conecta con router 2 y se conecta con router 4 que están en la misma red por medio de un switch. Fíjense que acá tenemos una red /29. ¿Sí? Fíjense, acá yo tengo una red /29. Voy a ponerlo en otro color para que... Fíjense. Como yo tengo más de dos routers, tengo una red /29, que en este caso las IPs utilizables de va a ser la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? La 0 va a ser la de la red y la 5 va a ser la de broadcast, ¿sí? Que en este caso es la red 172.16.0.0/29, ¿sí? Eh, eh, entonces sí, acá va a ser broadcast. ¿Por qué? Acá sí ya va a haber un DR, va a haber un VR y un DR Over, ¿sí? Y van a ver que vamos a ver cuál es el rol de cada router en la red OSPF. Entonces, perfecto. ¿Es pasiva o no es pasiva esta interfaz? La interfaz de R2. No, No es pasiva, entonces le damos OK. Y por último, configuramos qué interfaz. la 5. La 5. ¿De qué tipo? Iba a ser broadcast. Broadcast. Bueno, no importa porque es pasiva. La 5 es la LAN, Ah, ¿sí? No claro. importa. Entonces le ponemos pasiva.
Fíjense, en Interface Template, ¿sí? Tengo la interfaz 5 como pasiva, la interfaz 3 como PTP y la interfaz 2 dice waiting. ¿Por qué? Porque todavía no tiene adyacencia, entonces está esperando para lograr la adyacencia. Ahí tomó, fíjense, el rol de DR. ¿Por qué? Porque no tiene otro router. Entonces dice, bueno, yo estoy solo en esta red OSPF, voy a ser el designated router. ¿Sí? Fíjense, yo no tengo ninguna adyacencia en la parte de neighbors, pero ya tengo las interfaces configuradas. Vamos a ir a router 2. Vamos a Interface Templates, ¿sí? Y pregunto, en router 2, fíjense cuál es router 2. Router 2 es este de acá abajo. ¿Qué interfaces configuro? La 1, la 2 y la 5. Vamos primero por la 1. Perfecto. ¿De qué tipo la 1? PTP. PTP. Perfecto. ¿Qué otra interfaz? La 2, La 2, ¿de qué tipo? Broadcast. Broadcast. Perfecto. Y por último, La 5, la 5, ¿de qué tipo? pasiva. Es pasiva. Perfecto. Vamos a interfaces y fíjense que yo ya tengo. En la interfaz de DER2 tomo el state de BDR, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interfaz de DER2 que habla con R1 y el R1 ya había tomado el rol de designated router. En la interfaz EDR1, que es la que conecta con router 3, es punto a punto, entonces dice PTP. Y bueno, y acá tengo la LAN, ¿sí? Pregunto, ¿ya tengo alguna adyacencia acá? ¿Tengo alguna vecindad? Si voy a Sí, neighbors, con Sí, uno. ¿con cuál? ¿Con router 1? router 2 y router 1. Vamos a ver, y efectivamente, fíjense que me dice que tengo con router 1, router ID 1. Entonces yo, si voy acá a la tabla de ruteo, debería saber llegar a la red LAN de router 1. Y efectivamente, fíjense que sé llegar a la red LAN de router 1 aprendida por OSPF. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a hacer la configuración esta en router 3. ¿Qué particularidad va a tener router 3 con respecto a router 1 y router 2? Que va a tener dos interfaces PTP. Las dos interfaces PTP, entonces podemos hacer en la misma, esa configuración en un mismo template, ¿sí? Elegimos Eder 1 y fíjense, elegimos Eder 2 y acá elegimos Network Type PTP. No hace falta hacer otra entrada en el interface template, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces elegimos Eder 1, Eder 2 como PTP y ¿qué otra interfaz? Creo que la 5, no alcanzo bien. La La 5 de la LAN, pasiva. pasiva. Todas las LAN son Eder 5. Yo lo hice Ah, bien. para Bien, bien. simplificar. Bueno, perfecto. Router 3 ya debería tener una adyacencia. Sí, ¿Con qué? con router 1 y Router router 2. 1 y 2. Fíjense que tengo PTP en la interfaz de ER1 y ER2 y debo tener, fíjense, con router 1 y con router 2 stateful, que quiere decir que ya logró la adyacencia. Entonces, si veo la tabla de ruteo, ya debería saber llegar a las redes LAN 192.168.10/24 y 20/24. Y efectivamente, así es. Perfecto. Vamos a router 4, ¿sí? Router 4. Vamos a ponernos acá. ¿Qué interfaz configuro en router 4? La 1 Interfaz de como 1, ¿de PTP. qué tipo? Broadcast. Broadcast, perfecto. No se confundan ahí con eso, ¿no? Está router 4, está comunicándose con router 1 y router 2 en una misma red OSPF. Y por último, La 5 como pasiva. la 5 como pasiva. Perfecto. Entonces, fíjense, yo voy a Neighbors, ya se comunicó con router 2 y con router 1, ya logró la adyacencia. Y yo ya debería saber, si veo la tabla de ruteo, debería ya saber llegar a todas las LANs. Y efectivamente, fíjense, sé llegar a todas las LANs, ¿sí? Por medio de OSPF. Ahora fíjense, acá en router 4, que dice que para llegar a la red 3 tengo dos rutas. A través del router 2 y a través del router 1. Y fíjense que dice DAO Plus. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿Que las balancea? ¿Se acuerdan que en versión 7 el
load balancing, la tecnología SMP, equal cost multipath, estas redes tienen el mismo costo, lo hacía automáticamente cuando veía que tenía dos rutas a un mismo destino de igual costo. El más, si yo me paro acá, fíjense que dice SMP. Entonces, precisamente lo que hace es eso, hacer un balanceo de carga entre las dos rutas esas a un mismo destino. ¿Por qué? Porque desde router 4 yo puedo llegar a a la red a la LAN 2, ya sea yendo por router 1 como yendo por router 2, ¿sí? A la LAN 3, perdón. ¿Se entendió? Y hace el balanceo de carga automáticamente, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver si efectivamente anda. Voy a abrir una virtual PC, le voy a pedir IP en router 4 y el otro extremo en este caso sería, el más lejano sería la que está conectada en router 3. Entonces vamos a ver si efectivamente tengo conexión. Voy a hacer un ping 192.168.4.254 y fíjense que me responde y acá ping 192.168.3.254. Fíjense que me responde. ¿Sí? Si yo hago un trace 192.168.3.254 está yendo en este caso por router 1, fíjense. Hace 172.16.01, luego 172.16.12 y luego va a la virtual PC, ¿sí? Perdón, 2.1. A ver, ¿dije bien? 172.16.01. No sé, estarán... Bueno, no sé. Lo que quiero decir es que, fíjense que está llegando, ¿sí? Ahora pregunto, yo voy a abrir la Virtual PC 1, esta. Le pido IP y hago un ping a la Virtual PC de la red LAN 4, 192.168.4.254. Fíjense que me responde, ¿sí? Ahora yo hago un ping a los DNS de Google de la Virtual PC 1 y me responde. Pregunto, ¿la Virtual PC que está en la LAN 4, si yo hago un ping a los DNS de Google, ¿me va a responder o no me va a responder? Habría que ver la No. tabla de ruteo. Vamos a ver la tabla de ruteo. La respuesta correcta es no, pero fíjense porque no tengo ruta por defecto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, Destination Network Unreachable. Bueno, ¿en qué router vamos a hacer la redistribución de rutas? En el En el 1. 1. De nuevo, en el router 1 porque es el que tiene la salida a internet. Entonces voy acá a router 1. Acá esto sí lo hago en instancias, ¿sí? Y fíjense que dice Originate Default. Ya no dice Redistribute Default, dice Originate Default. Y acá me dice Always If Installed. Si existe una tabla por defecto, que la distribuya. Entonces vamos a ir acá y vamos a ir a router 4. Fíjense, le doy a Apply y fíjense que ahí ya aprendí la ruta por defecto a través de OSPF. Voy a ir acá a la Virtual PC 4 y voy a ver si tengo salida a internet. Y efectivamente sí tengo salida a internet. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, una cosa que les quiero aclarar es cuando nosotros... Bueno, en realidad me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero hay algunas cosas que versión 7 corrigió con respecto a versión 6. Cuando nosotros tenemos en OSPF multiáreas, ¿sí? Tengo el área de backbone, que es el área 0000. Pongamos en cuenta que tenemos un área 1 y un área 2, ¿sí? Cuando nosotros, o sea, como regla, todas las áreas tienen que estar contactando con el área de backbone a través de un router. Si ustedes se fijan, acá el área 2, ¿sí? El área 2 no está conectada con el área de backbone, ¿sí? Entonces hay que configurar lo que se denomina un virtual link. ¿A qué voy con esto? Cuando yo redistribuyo la default gateway, ¿sí? La default gateway, en versión 6, esa default gateway no se distribuye a través de virtual link, pero en versión 7 sí. No sé si me estoy adelantando, pero sí sepan que la distribución en versión 7 ya soluciona algunos problemas que todavía están en versión 6, sobre todo cuando hablamos de OSPF multiárea y cuando hablamos de Virtual Link. Eso
ya lo vamos a configurar la clase que viene, pero sí quería que comentárselos, ¿sí? Creo que no me estoy olvidando nada. Como le dije, la clase hoy era un Una poquito más corta. Sí, un segundito que veo que no me quiero olvidar nada. A ver, 2 segunditos. Bueno, acá están los distintos LSA que nosotros tenemos. Eh, bueno, no, todavía no, creo que no me olvido nada. Sí, decime, ¿qué me querían consultar? Perdón. Yo quería consultar, ¿no se puede armar una OSPF entre versión 6 y 7 mezclando las dos versiones? Un router y otro que tenga una versión inferior. Mira, eh, la bibliografía de MikroTik te va a decir que sí. La verdad es que no anda bien a veces, ¿sí? En mi experiencia no anda bien a veces. Entonces, e incluso, no solo que no ande bien, incluso si vos tenés configurada una red OSPF versión 6 y actualizás a versión 7 los routers, lo más probable es que tengas que hacer la reconfiguración de ruteo dinámico OSPF. Porque no hace bien la actualización de esa configuración. Entonces, mi sugerencia, por experiencia, por lo menos ya hace un tiempo, ya no sé las nuevas versiones de versión 7, si lo habrán corregido, mi experiencia era no mezclar eso. ¿Sí? Mi No sugerencia. mezclamos, bien. No, mi Pues yo sugerencia. tengo casi todo en 7, pero algunos point to multipoint tengo en versión 6. Sí. Todavía no los cambié, pero bueno, voy a tener que actualizar. Mi sugerencia es actualizar. Mi sugerencia es actualizar. Bárbaro. Actualizarlo, o sea, actualizar primero la versión y después hacer la configuración de OSPF, ¿no? Sí, correcto. Bien. Bueno, señores, les dije que la clase de hoy era un poquitita más cortita, así que con esto estaríamos terminando. La clase que viene es un poco más larga, o SPF multiáreas, ¿sí? Insisto de nuevo en lo que les dije de si les quedó algo no del todo claro, por favor, repásenlo para tener claros, porque esto lo vamos a dar por aprendido para la clase del lunes que viene, ¿sí? Como les dije, jueves a más tarde tienen corregidos los exámenes. Y sí les pido que entren para ver por si alguien tiene que recuperar, ¿sí? Bueno, ¿alguien alguna duda? Si no, damos por finalizada la clase. No, no. Bueno, chicos, muy buena semana, que anden bien. Muchísimas gracias. Chau, chau. Igualmente, Gracias. saludos a Chau, todos. chau. Chao, chao.